Tres. Buenos días, alumnos de primer año secundaria, ¿no? Ya iniciando el segundo bimestre en el curso de Historia Universal. Vamos a tratar el día de hoy, de acuerdo a la secuencia histórica, justamente con el tema de otra civilización, de otra cultura antigua de la historia mundial. Justamente la cultura persa, ¿correcto? Comencemos. Ubicación geográfica. Los persas se ubicaron en dos regiones, ¿no? En la región montañosa y en la región de la llanura. Región montañosa es la parte alta. Ahí se ubicó la tribu de los medos, ¿no? Una de las tribus más importantes, los medos. Y en la parte baja se ubicaron los persas, llamados así, como tal, ¿correcto? Cada uno de estos grupos, ya sea los medos o los persas, van a tener su época gloriosa, su época de desarrollo. Ahora, la civilización persa se extendió por gran parte del continente de Asia. Sí, fue la cultura más dominante del continente asiático mientras existió, ¿correcto? Los persas, disculpen, los persas sometieron a culturas como Mesopotamia, como los hebreos en su momento, como Egipto en su momento, e inclusive estuvieron a punto de invadir la zona donde se desarrolló la cultura de Grecia, o la cultura griega, ¿no? Que ya en su momento también vamos a estudiar acerca de esta cultura. Los persas prácticamente formaron un gran imperio, ¿no? Con sus grandes representantes históricos de los cuales vamos a tratar. Miren, los límites. Por el norte, el imperio persa se extendió, ¿no? Limitó por el norte con el mar Caspio. Ahí en la imagen del mapa podemos observar claramente. Ahí está, donde está la flecha del mouse, el mar Caspio. Por el este, por Mesopotamia. Por el sur, por el Golfo Pérsico, que lleva justamente el mismo nombre de la cultura. Ahí está, donde está la flechita del mouse, el Golfo Pérsico. Y por el oeste, con el Golfo Arábico, ¿no? Toda la zona de acá, Golfo Arábico y el Mar Arábico, toda la zona, ¿correcto? Así es. Entonces, fue una gran civilización. Como puedes ver en la imagen del mapa, toda la franja de color violeta, ¿no? Se extendió el imperio persa, ¿correcto? Listo. Reseña histórica. ¿Cómo llegó a formarse esta gran cultura que va a pasar a un legado histórico? Los persas fue una de las civilizaciones más importantes de la historia mundial en la Edad Antigua, ¿correcto? Miren, el primer periodo se hace llamar la época dinástica, cuando por primera vez, iniciado el siglo XX antes de Cristo, los primeros pueblos arios, ¿no? Ocuparon la meseta de Irán, ¿correcto? A ese proceso se le llama peregrinaje. Ahí está en color verde, dice peregrinaje. Iniciado en el siglo XX, los pueblos arios ocuparon la meseta de Irán. Fueron pequeñas tribus que llegaron a esa zona. Ahora, estas tribus, ¿no? Estas tribus, ¿no? Estos pequeños pueblos sometieron a otros pueblos, ¿no? Claro, una vez que llegaron a la meseta de Irán, el pueblo, ¿no? De los persas tuvo que derrotar a otros pueblos que vivían ya en esa zona. ¿Para qué? Para tomar y ocupar ese lugar. ¿Correcto? Acá dice, pues, sometieron a los pueblos indígenas que habitaban en esa zona, ¿no? Aproximadamente en el siglo XV antes de Cristo. Claro, los persas para ocupar la zona de la meseta de Irán tuvieron que enfrentarse a otras tribus, ¿no? Las cuales resistieron en un primer momento, pero al final fueron derrotadas. Los persas se caracterizaron básicamente por su poder militar. Fue un gran grupo, una gran sociedad que basaba sus principios en la formación del ejército. De ahí la clave del éxito para poder expandirse como una gran cultura. Ahora, los arios, que era la raza de los persas, ocuparon el norte, se denominaron más tarde medos y persas,
los que establecieron en el sur. Claro, esa raza de donde proceden los persas se va a dividir una vez que se ubicaron en la meseta de Irán, una vez que derrotaron a las otras culturas, a las otras tribus que estaban en esa zona, se van a ubicar en dos regiones, en la parte alta de las montañas, los cuales se van a llamar medos, y en la parte baja, los cuales se van a llamar persas. O sea, una vez que llegaron a esas zonas, se dividieron en dos grupos. Uno que vivió en las montañas, llamado los medos, y otro que vivió en la parte baja, llamada los persas. De los cuales vamos a hablar de ambos grupos vamos a hablar. Listo. Segundo periodo, la época Medo, ¿correcto? Vamos a hablar de aquellos que se ubicaron en la parte más alta, en las montañas. La época de los Medos va a tener 5 reyes muy importantes, ¿no?, dentro de este periodo. El primero vendría a ser Arbaces, liberó a su pueblo del dominio de Mesopotamia. Claro, antes los medos era un pequeño grupo que estaba sometido por otras culturas, ¿no? Otras culturas superiores habían en aquellos tiempos. Arbaces fue el primero de los reyes medos, ¿no?, el cual liberó a su pequeño pueblo, ¿no?, de la influencia de Mesopotamia, que era ya una cultura muy antigua. De ahí sigue el rey de Ios, que estableció la capital de los medos, que se llamaba Ecbatana, ¿no? Esa fue su gran obra. El siguiente rey, Astiages I, o también llamado Fraortes, él sometió a los persas, claro, al otro grupo, ¿te acuerdas? Que los medos se encontraban en la parte más alta de las montañas y los persas en la parte baja. Entonces, Astiages fue quien sometió a los persas, ¿no?, a los que se ubicaban en la parte baja. Sometió a los persas, pero su intento de liberarse de los asirios fue vencido por Asurbanipal. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que sometió a los persas, formaron un solo grupo, ¿no?, y trataron de invadir Mesopotamia, pero no lograron vencerlo en ese momento, porque Mesopotamia para esos tiempos era una gran cultura. Todavía Mesopotamia era una gran civilización, que recién los persas y los medos habían formado una sola nación, ¿no? Era muy pequeño, a diferencia de Mesopotamia, que ya era una gran cultura para aquellos tiempos. Entonces, esa fue la obra de Astiages. Unió a los dos pueblos, ¿no?, a los medos de la región alta y a los persas de la región baja. Los unió. ¿Cómo se llama eso? Unificación de pueblos. Para enfrentarse a quién? A Mesopotamia. Pero sus medidas fueron en vano. No logró derrotar a Mesopotamia porque todavía era una cultura muy poderosa. Recién los persas estaban formándose, en cambio la cultura de Mesopotamia ya estaba en lo más alto de su desarrollo. Ahora, sigue el cuarto rey. El cuarto rey se llama Ciaxares. Él, a partir de este rey, se estableció el Imperio Medo. ¿Por qué? Porque como tal, los medos van a empezar a expandir su territorio, ¿correcto? Va a expandir su territorio en sus alrededores. Van a luchar en contra de otros pueblos para poder expandir su dominio. Ojo, recuerda muy bien que ya los medos y los persas ya eran una sola nación, ¿no? Ahora, y por último tenemos a Astiages II. Heredó este imperio por más de 30 años, periodo que fue acompañado por la decadencia moral y política. Ya con este último rey se produce, ¿no?, el último proceso de los medos, ¿no? A pesar de que los medos habían logrado su máxima expansión, ¿no?, este fue el último rey que estuvo en el poder. ¿Por qué? Porque no aplicó buenas medidas para mantener su gobierno. Todo lo contrario, ¿no? Era un rey muy libertino. ¿Qué es libertino? Que dejaba a disposición su gobierno. Poco o nada le importaba gobernar con responsabilidad, ¿no? Más se dedicaba a los placeres, ¿no?, a los lujos, ¿no?, que eso fue su talón de Aquiles, que determinó su caída. ¿Y quién le va a dar golpe de Estado? Nada más y nada menos que su propio nieto, ¿no?, que sería Ciro II, que a partir de este personaje ya se iniciaría la tercera etapa, la etapa persa,
¿no? Entonces, como los medos y los persas eran una sola nación, ahora los persas van a tomar el poder, ¿no? Ya los medos tuvieron su momento. Ahora los persas, ¿no?, van a gobernar esta gran civilización que poco a poco se estaba expandiendo, se estaba formando, ¿no? Recuerda muy bien que los medos y los persas eran una sola nación. Se habían unificado hace mucho tiempo atrás, pero ahora les toca gobernar a los persas. Entonces, Ciro II, nieto del último rey medo, fue quien le dio golpe de Estado. ¿Qué es golpe de Estado? Es cuando lo saca por la fuerza al anterior gobernador, ¿correcto? No te olvides de eso. Entonces, Ciro II fundaría el tercer periodo llamado la época persa, la más gloriosa, ¿correcto? Emprendió grandes conquistas, claro, y te acuerdas de su gran enemigo desde el segundo periodo, cuando todavía gobernaban los medos, era derrotar a Mesopotamia, ¿no? ¿Por qué? Porque Mesopotamia estaba por encima. En cambio, los medos, disculpen, estaban recién, ¿no?, alcanzando un nivel. Pero ya para esta época van a derrotar a Mesopotamia, ¿correcto? Van a tumbar a Mesopotamia. Y esa fue una de sus principales grandes éxitos, ¿no?, de su expansión. Entonces, así los persas empezaron a expandirse aún más. Por eso te dije que la civilización persa fue la que más se expandió en el continente asiático. Ahora, el sucesor de Ciro II fue Darío I. Darío I fue el organizador del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que como poco a poco la cultura se iba expandiendo aún más, entonces se necesitaba de un apoyo administrativo, porque el rey no podía por sí solo gobernar, por sí solo no podía gobernar todo el imperio. Entonces requería de otras autoridades de un nivel, ¿no?, o de un cargo, ¿no?, a su disposición. Es por ello que él va a dividir el imperio en satrapías. ¿Qué satrapías? En provincias, en diferentes regiones. Y cada una de estas satrapías va a tener un alcalde que va a administrar cada ciudad del imperio, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar este gobernador? Se va a llamar sátrapa, ¿no? Sátrapa. Alcalde o sátrapa, que gobierna cada provincia o satrapía, ¿correcto? Entonces, él fue quien dividió el imperio en varias regiones para poder administrarlo de manera mejor, óptima, ¿no? Entonces, y con este personaje llamado Darío I se inicia las guerras médicas, un proceso épico que ya lo vamos a narrar posteriormente cuando hablemos de la cultura griega. ¿Y qué significa guerras médicas, profe? El término guerras médicas viene de la palabra medo, claro. Medo justamente vendría a ser el origen de los persas. ¿Te acuerdas que el segundo periodo era la época de los medos? Claro, porque de ahí se parte, pues. ¿Te acuerdas de la unificación de los medos y los persas, que formaron una sola nación? Sí. De ahí viene la conjetura, de ahí viene esa palabrita, ¿no? Guerras médicas, haciendo alusión al origen de los persas, que eran los medos. Guerras médicas. ¿Y quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron los persas con los griegos, ¿correcto? Los persas querían invadir a la cultura griega, ¿no? Pero los griegos se van a resistir a la invasión, ¿no? Los griegos van a resistir a la invasión de los persas. Es por ello que se producen estas épicas guerras. ¿Cuántas guerras fueron? Fueron 3 guerras. Así es. Entonces, con Darío I se inicia, ¿no?, las guerras médicas. La primera etapa. Fueron 3 etapas de las guerras. Fue derrotado Darío I. Ahora, el sucesor fue su hijo Jerjes, que participó en la segunda etapa de las guerras médicas, que también fue derrotado por los griegos. Y por último, viene el sucesor, que vendría a ser Artajerjes, que participó en la tercera etapa de las guerras médicas, que también fue derrotado definitivamente
por los griegos. Los griegos ganaron este proceso de las guerras médicas. Resistieron a la invasión. Los griegos resistieron a la invasión, ¿no? Así es. Ya en su momento vamos a hablar acerca de los griegos, que fue una cultura épica, una de las culturas más importantes de la Edad Antigua. A tal punto que los derrotaron a los griegos, y eso que disculpe, a tal punto que derrotaron a los persas, ¿no? Porque los persas no era cualquier cultura, era una gran civilización. Entonces, y de esta forma llegamos al último rey, que vendría a ser Darío III. Darío III es el último rey de los persas. Se produce la destrucción de los persas. Los persas fueron definitivamente derrotados. ¿Por quiénes? Por el rey macedónico griego Alejandro Magno. Así fue el fin. Al final, ¿cómo sucedió esta novela? ¿No? ¿Te acuerdas que los persas querían invadir a los griegos? A la final, los griegos fueron los que derrotaron a los persas, fueron los que invadieron, y así desapareció la cultura persa. La historia persa terminó en ese proceso. O sea, por querer invadir a una cultura, a la final terminaron invadidos. Fue al revés, ¿no? Entonces, y todo se debe a que fracasaron en estas tres épicas guerras médicas. Fueron tres etapas, no te olvides. Ya, ahora sí, organización social. El imperio persa tenía una jerarquía, ¿no? Iba desde la clase alta, desde el más alto rango, hasta la clase baja. Fue una gran civilización que perduró durante varios siglos en la Edad Antigua, sí. Fue una cultura muy temida por otras civilizaciones, por otras culturas, ¿sí? Porque la clave del éxito de los persas fue su ejército, que logró expandir por parte de Asia, ¿no? Fue un gran imperio, pero que al final fue derrotado por los griegos, ¿no? A ver, la máxima autoridad es el rey, máximo gobernador militar. Debajo tenemos al sátrapa. ¿Te acuerdas? El sátrapa era el alcalde de cada región, ¿no? Porque recuerda muy bien que el emperador Darío I, ¿no?, dividió el imperio en varias regiones para que sea mejor administrado. Entonces, y a cada región le encargó un alcalde. Ese alcalde era el sátrapa. Debajo del sátrapa está el canciller, que era el brazo derecho del rey, ¿no?, el asesor del rey. Acá tenemos la imagen del canciller o secretario real en el medio, ahí es donde está la flechita del mouse, ¿correcto? También tenemos a los cáramos. Los cáramos eran los generales, las cabezas, los líderes de cada ejército que tenían los persas, ¿no? Ellos se encargaban de expandir el imperio, invadir otras culturas. También tenemos los inspectores, que eran los fiscalizadores, eran como los oídos y ojos del rey, que ellos visitaban cada provincia, ¿no?, para ver si los sátrapas, o sea, si los alcaldes cumplían con su función de manera óptima, ¿correcto? Ellos eran como una especie de espías, detectives, que viajaban de provincia en provincia para ver si cada alcalde cumplía con su labor, tal y como se le había encomendado el rey, ¿correcto? Ahora, pueblo. El pueblo estaba conformado por los artesanos, los campesinos, los comerciantes, que formaban parte del común, ¿no?, de toda la masa popular. Se dedicaban, claro, al trabajo en el campo, en el ámbito comercial, en la artesanía, producción de objetos de valor. Y por último, los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. Recuerda muy bien que esta cultura se dedicó a expandir su territorio. Y al expandir su territorio, siempre sometían a otras culturas. Y a ese pueblo sometido los convertían en esclavos. Y los esclavos se encargaban de realizar trabajos muy complejos, muy sacrificados. Así es. Listo. Pasamos a las manifestaciones culturales. Dentro del ámbito de la religión, los persas, su religión fue llamada el mazdeísmo, ¿correcto? Este término llamado el mazdeísmo quiere decir de que la adoración a su máximo dios, llamado Ahura Mazda,
De ahí viene, ¿no?, el término mazdeísmo, que era su dios creador, el dios que supuestamente había creado a todo el pueblo persa, ¿no?, desde sus orígenes. Ahora, el profeta, el máximo sacerdote de la cultura persa era Zaratustra, quien fue el que difundió la palabra, ¿no?, de su religión. Culto a sus dioses. Esta cultura era politeísta. Recuerda muy bien que todas las culturas antiguas, las culturas antiguas eran politeístas. ¿Qué es politeísta? Que adoraban a varios dioses. Por ejemplo, acá tenemos, disculpen, acá tenemos a Ahura Mazda. Hace un rato le hemos dicho, ¿no?, que es el dios creador. Mitra, el dios de la luz. Osmus, que representa el dios del bien. Y Ahriman, el dios del mal, el maléfico. ¿Correcto? Ahora, la literatura. Su libro más representativo de los persas fue su libro sagrado, claro, como una especie de Biblia, que se llama el Zen Avesta. Era el libro donde se registraba el culto y el rito a sus dioses, ¿no? A sus grandes dioses representativos. En la arquitectura, resaltaron sus palacios, como podemos ver en la mano derecha. Persépolis, Pasagrada y Susa. En estas tres ciudades se construyeron los más hermosos palacios, como podemos ver en la mano derecha, ¿correcto? Hermosos palacios persas, pero que fueron destruidos por completo cuando los griegos derrotaron en las guerras médicas, ¿correcto? La escultura, mira acá, esculpieron toros alados. Profe, pero esos toros no estaban en la cultura mesopotamia, yo los vi, claro. Recuerda muy bien que los persas invadieron Mesopotamia y al invadir también recibieron una influencia en su cultura. Esos toros alados son de Mesopotamia, sí, pero que también los persas adoptaron, utilizaron como parte también de su cultura, ¿correcto? Toros alados y guerreros con lanzas, arcos y flechas que adornaban sus templos. Ahí está, en la imagen derecha podemos observar claramente. Esa fue la influencia de Mesopotamia, ¿correcto? Porque ellos invadieron Mesopotamia. Y no solamente invadieron, como ya te dije, adoptaron, absorbieron esos grandes aportes. Ahora, en la pintura, la técnica de frescos y manuscritos. Como vemos acá en la mano derecha, sus pinturas eran en alto relieve, eran pintados en la fachada de los grandes templos, ¿no?, que fueron levantados en su época, ¿no?, del gran imperio persa. La educación, que era el éxito, la clave de los persas. La educación, ellos practicaron una educación realista y eficaz, no tanto en el ámbito intelectual, sino en el ámbito formativo militar. Sus tres normativas de vida fueron saber montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Fueron grandes principios que utilizaron los persas y fue la clave del éxito para su máxima expansión en el continente de Asia. Fue una gran civilización muy temida por otras culturas, ¿correcto? Ahora, la economía. En el ámbito de la economía, la agricultura era la irrigación, ¿no?, de las aguas de las montañas a sus grandes áreas de cultivo. Ellos tenían terrenos, grandes terrenos, áreas de cultivo, donde practicaban eficientemente la agricultura. Ellos se dedicaron también al ámbito de la minería. ¿Qué quiere decir minería? Extraían minerales para poder utilizar y elaborar sus armas, la flecha, las espadas, el arco, ¿no?, las herraduras de los caballos, sus carruajes de guerra, ¿correcto? Entonces, para ese fin, ellos extraían los minerales y también para poder elaborar ornamentos. ¿Qué son ornamentos? Son joyas, ¿no?, que sobre todo lo utilizaban la clase alta, el rey, sus ministros. Ahora, pastoreo. ¿Qué es pastoreo? Ellos se dedicaron al trabajo de la crianza de animales. Eso es pastoreo. Por ejemplo, la crianza y domesticación de animales, sobre todo el caballo, ¿correcto? Con el cual utilizaban en el ámbito de la guerra, ¿no?
grandes ejércitos que se convocaban utilizando estos animales para poder generar la invasión hacia otro pueblo. El comercio, correcto. Ellos también basaron su economía en el ámbito comercial. Ellos comercializaban con otras culturas sus productos, ¿no? Tanto en la agricultura, tanto en el pastoreo, tanto en la venta de metales, ¿no? Ellos tenían una gran producción de metales porque se encontraban cerca de una zona montañosa. Tú bien sabes que toda zona o toda ciudad o todo pueblo que está cerca de una montaña hay mayor producción de metales. En la parte alta de las montañas hay mayor riqueza de metales preciosos, como el oro, la plata, el cobre, ¿correcto? Y ellos sabieron utilizar eso, e inclusive producieron manejaron y acuñaron, o sea, crearon sus propias monedas. Su moneda con la cual utilizaban su comercio en su propio imperio, dentro de su propio imperio, se llamaba el darico, con la cual era el sistema de intercambio. Ojo, ya para esta época, los persas no utilizaron el trueque, sino ya tenían moneda. ¿Qué es el trueque, profesor? Trueque, ¿te acuerdas cuando antes se intercambiaban productos? ¿No? Aquella persona que tenía un producto y otra persona que tenía otro producto se intercambiaban, ¿no? Cuando todavía no existía la moneda, pero ya en esta época ya había, ¿no?, manipulación de la moneda, ¿correcto? Claro, muy bien, Maffer, era un intercambio. Pero ya esta época ya no, ¿no? Los persas acuñaron, crearon su propia moneda. ¿Quiénes fueron la primera cultura que creó moneda? Fueron los fenicios, ya hemos tratado en su momento, ¿no? Y así culminamos con la sesión del día de hoy, justamente hablando de esta gran civilización que pasó al legado histórico, pasó a la historia mundial.